Buenas, buenas. Buen día, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. ¿Me escuchan? Buen día, maestro. Bienvenida. Buen Buen día. día, lo escucho. Perfecto. En un minutito iniciamos para darle oportunidad a los demás que se conecten. Bien, líderes, como saben, ya a inicio de semana, eh, nosotros estuvimos habilitando el contenido de la segunda semana de este curso de Excel básico, con el cual lo que buscamos precisamente es ir viendo algunas funciones adicionales a las que vimos la semana pasada, que fueron bien básicas, introductorias, pero como parte del programa de clase vamos a ir avanzando con nuestro segundo encuentro. ¿Dudas o aclaraciones sobre los puntos vistos la semana pasada, las entregas realizadas? Estuve evaluando algunas de ellas, hay otras que están pendientes de evaluar. Veo, esta es la participación que hemos tenido hasta el momento, 9 participantes, y quedan pendientes 5 por evaluar, de 21, que son ustedes. Entonces, los que aún no concluyen su entrega de la primera unidad, pues veo que por acá somos 13, o sea que si salgo yo del grupo, estaremos viendo que 12 personas están actualmente en línea, por lo que unas 3 personas todavía de las que están acá no han realizado su entrega de la primera unidad. O sea que es importante que se pongan al día, todavía están a tiempo de hacerlo, para precisamente ir cerrando ese ciclo de la primera unidad. Con relación a la segunda semana, hemos habilitado las unidades 2 y 3, que son las que corresponden a esta segunda semana. Recordarles que este curso tiene una duración bien breve de 3 semanas, por lo que ya en la semana próxima es nuestro tercer y último encuentro, y en la cual vamos a estar viendo ya algunos conceptos un poco más avanzados de gráficos, macros y otro tipo de elementos. Pero en lo concerniente a esta semana, vamos a estar trabajando dos conceptos interesantes, lo que es el manejo rápido de información, y en la unidad 3 vamos a estar viendo el concepto de fórmulas y funciones, que es algo de lo que más se utiliza en Excel. Al igual que en la semana anterior, tenemos la misma estructura a nivel de unidad, instrucciones teóricas, guía ilustrada con imágenes, foro de la unidad 2 en base a ese contenido de la guía, audiovisuales pregrabados, que lo que buscan es precisamente guiarle en el proceso de la realización de la actividad práctica, y la actividad práctica como tal, que es un documento de Excel, el cual ustedes deben descargar, realizar las instrucciones en los datos suministrados y cargar nuevamente esa actividad práctica con los cambios realizados acá en el área destinada para esos fines. Bien. Si vamos viendo acá el contexto de la instrucción, nuevamente hace énfasis en la parte de la importancia del manejo del mouse, de los diferentes botones y de las diferentes y del uso del teclado también dentro de lo que es este tipo de herramienta como Excel. Pues el correcto
dominio de este tipo de elementos pueden ayudar bastante a que el desarrollo de actividades en esta herramienta sea mucho más ágil. Entonces, es parte de lo que se muestra acá en la instrucción. Ya si vamos viendo lo que es la guía, en la guía empezamos a ver, continuando con ese tema de lo que es agilizar el uso de la herramienta y ser más proactivo, más, en este caso, productivo en el uso de la herramienta Excel. Se recalca el uso de las combinaciones de teclas, que combinadas con el uso del mouse pueden ser una herramienta poderosa. En cuanto a productividad se refiere en el uso de la herramienta. O sea, en definitiva, podemos ser mucho más rápidos en el uso de la herramienta. Pero todo esto se va a ir dando en el proceso de que usted va a ir utilizando la herramienta. Ya cuando ya usted va trabajando con el mouse, va dando clics y demás, va a llegar un momento que usted dice, wow, pero yo necesito agilizar un poquito más y le va a salir espontáneo. Bueno, vamos a combinar esto con las combinaciones de teclas, así no tengo que estarme desplazando de un lugar a otro con el mouse para hacer una función, para luego volver a posicionarme en esa ubicación. Entonces, acá se muestran algunas de las más comunes en cuanto a combinación de teclas se refiere. Un punto importante que siempre me gusta recalcar, tanto las combinaciones de teclas como el nombre de las funciones que se invocan en Excel, la función suma, la función promedio, la función producto y demás. Eh, Tanto las combinaciones de tecla como, como el nombre de las funciones tienen una relación directa con el idioma del sistema en el cual se esté trabajando. Si mi sistema está en español, acá puedo identificarlo en el menú, pues estas combinaciones de teclas se ejecutan perfectamente en el idioma español. Si mi sistema está en inglés, pues entonces ya estas combinaciones de teclas no les van a funcionar o pueden que ejecute otra función. Por ejemplo, en español la control G significa de guardar, bien, la G de guardar el archivo. Mientras que en inglés control S, que aquí es de subrayado, sería control save, que sería de guardar en inglés. Entonces, para yo guardar un archivo en combinación de tecla con mi sistema en inglés, tendría que usar control S en vez de control G. E igual, si quisiera hacer un subrayado en inglés, en vez de utilizar control S, utilizaría control U de underline. Bien, entonces, para que tengan en cuenta ese punto, por si en algún momento se encuentran en un computador que esté en inglés, tengan eso en cuenta de que las funciones, los nombres de las funciones, como las combinaciones de teclas, no les va a dar el mismo resultado por lo que les acabo de indicar. Entonces, tengan eso pendiente. Si surge alguna duda en el proceso, señores, abren su micrófono, me dejan saber. Estoy por acá para apoyarles, ¿bien? Otro punto interesante es el tema del autorrelleno. Estuvimos viendo parte de esto la semana pasada en el foro de arrastre, si no mal recuerdo. Déjenme ver, sí, en el foro de la unidad 1, cuando hicimos el cuestionamiento sobre el lunes y el arrastre y demás. Lo cierto con esto es que Excel ya trae lo que es un patrón de comportamiento para para las letras o los textos. Ya viene lo que se llama una lista personalizada, predeterminada. Ya para lo que son los valores numéricos no hay una lista como tal, sino que lo que Excel hace es continúa un patrón de comportamiento en base al valor anterior y al valor actual. Por ejemplo, si yo lo hago acá, con la lista personalizada que ya está pregrabada, él se continúa la secuencia, ¿sí? La secuencia de mi lista personalizada. En el caso de los valores numéricos, debo seleccionarlo ambos, porque él va a analizar el anterior y el actual. Si cuando yo me coloco acá, hago el arrastre, al él notar que en el anterior y el actual es el mismo, pues él continúa repitiendo. Si él acá, en el anterior y el actual, él identifica que el salto es de uno en uno, pues él va a continuar saltando de uno en uno. Y si él identifica que es de 0 y 5, entonces él va a continuar de 5 en 5. Así yo puedo crear n cantidad de combinaciones que me permitan a mí
yo analizar un comportamiento previo y un comportamiento actual para en base a esto continuar una secuencia. Bien. Pero si profundizamos un poquito más en el entorno de las listas personalizadas, acá van a notar que se muestra el paso a paso, cómo ustedes ir creando su propia lista personalizada. Y esta lista personalizada, que vimos inicialmente cómo vienen predeterminadas ya las de los días de la semana, los meses del año, en esta segunda semana mostramos cómo nosotros podemos crear nuestra propia lista personalizada para insertarla. Si mañana tenemos la necesidad de nosotros crear una lista de productos porque la tengo que insertar con mucha frecuencia, pues ya yo creo mi lista, la invoco con el primer valor, arrastro y ya esa lista se crea automáticamente. Entonces, ese es el proceso. Archivo, opciones, avanzadas. Bajamos un poquito hasta donde encontramos modificar lista personalizada. Acá vamos a encontrar las listas actuales que tenemos en funcionamiento. Y cuando presionamos nueva lista, a la derecha vamos a insertar los elementos separados por coma que van a componer esa lista. Bien. Ya luego se presiona agregar. Vemos cómo él automáticamente, aunque acá se continúa con las comas, de este lado él utiliza las comas como delimitador para saber que es un separador entre un nombre y otro. Y luego, entonces, acá, cuando yo invoco la palabra padre y hago el arrastre, entonces continúa la secuencia de la lista que previamente creé. Bien, aquí lo que se está haciendo como prácticamente probando que la lista funciona. Bien, entonces, eso es parte de las actividades que vamos a estar trabajando. Luego vamos a estar visualizando los diferentes formatos de celda que pueden tener en Excel, en diferentes formatos, cómo jugar con esto. Es parte de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Excel es rico en formato. Básicamente el formato es un enmascaramiento que se le pone a un contenido para que se visualice de una forma diferente. Yo puedo tener un valor numérico que simplemente tenga, por ejemplo, 5000, un 5 y 3 0, y yo puedo agregar un formato que visualmente me dé a notar a mí que tiene un símbolo de peso, que tiene un separador de 1000, una coma separadora de 1000, y puntos decimales, ¿por qué no? Mientras que el valor realmente que está detrás de la celda es un 5 y 3 0. Bien, esto es muy común, transformar la data de esa forma. Ya en cuanto a lo que es el foro de la unidad 2, se le pide realizar un aporte, comentarios sobre el uso de la lista personalizada, explicado en la unidad 2. ¿En cuáles casos usted entiende que aplicaría dicha lista en su entorno personal o laboral? Eh, no tiene que ser muy específico si no quiere dar detalles, pero la idea es como que ver, lograr identificar que se entendió qué tipo de uso se le puede dar a este tipo de herramienta. Tiene un valor de 5 puntos, recordarles que el mínimo para aprobar son 60, o sea que eh, es importante acá que hagan sus aportes. Tenemos por acá algunos aportes de algunos de los colegas, de los compañeros, que vamos a estar evaluando un poquito más adelante. Ya en cuanto a los audiovisuales, acá tenemos el audiovisual de apoyo que les va a ir guiando en el proceso sobre cómo realizar la actividad paso a paso. Les recomiendo visualizarlo, pues les va indicando paso a paso cómo realizar las diferentes modificaciones en el documento práctico. Bien. De todas formas, me gusta hacer énfasis en algunos de esos puntos que entiendo son neurálgicos para el correcto desenvolvimiento de ustedes en lo que son las actividades prácticas. Por ejemplo, esta es la actividad práctica, aquí tenemos los datos y en el cuadro negro las instrucciones. Igual en las siguientes hojas tenemos los datos y arriba tenemos las instrucciones. Igual en la tercera hoja que tenemos los datos y acá arriba las instrucciones. Bien. Entonces, si se fijan acá, él nos va indicando qué tipo de cambio tenemos que hacer y en cuál o cuáles grupos de celdas. Por ejemplo, aquí en el texto de la celda A1,
es esta que está acá, debemos colocar fuente Arial Black. Acá colocamos Arial Black. Ahí está. Tamaño 14. Negrita. Luego tenemos por acá el color del texto azul. El texto lo identificamos acá. Y el relleno lo colocamos acá. Relleno de la celda, color celeste. Centrado respecto al ancho de la tabla. Este punto es muy importante. Cada celda se comporta como una isla en cuanto a la alineación dentro de Excel. Yo puedo tener, en este caso, todas las celdas están alineadas hacia la izquierda, pero yo puedo alinearla acá, en el centro o a la derecha, dentro de su eje. Bien, si se fijan, cada celda es una isla y yo puedo alinearla diferente cada una de estas. Pero ya cuando aquí nos habla de centrado respecto al ancho de la tabla, yo debo entonces seleccionar el ancho de la tabla completo con el texto acá y utilizar esta función que se llama combinar y centrar. Lo que va a hacer la función es combinar todas esas celdas y el contenido de la nueva celda lo va a centrar en esa única celda que se ha establecido. De esa manera yo puedo combinar con respecto al ancho de la tabla. También importante mencionar que en el caso de Excel y PowerPoint que manejan objetos de este tipo, podemos hacer alineación como en este caso en la línea del horizonte, izquierda, centro y derecha, pero también tenemos una alineación que se llama alineación vertical, que es esta que está acá arriba, que nos permite eh, orientar si es en la parte inferior, en el centro o en la superior de una fila. Entonces, de esta manera podemos jugar si queremos utilizar la alineación horizontal o vertical para el caso que aplique. Bien, entonces, luego se les pide acá inclinar este contenido en un ángulo de 10 grados. Básicamente acá vamos a ir a formato de celdas. Y ya aquí en esta ventana que nos aparece tenemos la alineación en donde podemos alinear hasta más 90 grados y hasta menos 90 grados hasta colocar el texto así de manera vertical. Se puede jugar con esto. Verificamos el alto de la fila y ya acá entonces vamos a jugar. Ya luego aquí se va mostrando paso a paso cómo ustedes, por ejemplo, aquí en la segunda, en el segundo, en la fila 3 se nos pide una fuente tamaño 13. Van a encontrar que el 13 aquí no se encuentra ubicado. Yo lo voy a insertar directamente, presiono Enter. Luego negrita, cursiva, que son estas funciones que estuvimos viendo la semana pasada. Relleno centrados horizontalmente. Si se fijan ya aquí empezamos a ver si es horizontal o vertical. Color del texto rojo y un relleno rosado. Entonces, así sucesivamente, ustedes van a ir realizando cada uno de los pasos y este documento va a ir adquiriendo una forma distinta, una forma diferente en cuanto a los formatos que ustedes van a ir aplicando. Al final, cuando ustedes completen los cambios, ustedes van a suministrar, van a cargar esa actividad a la plataforma y entonces cuando la reciba voy a poder identificar si los cambios realizados cumplen con la instrucción brindada. Por ejemplo, acá, si se fijan, con simplemente yo estar posicionado acá, ya yo sé que hay combinar y centrar, que hay negrita, que hay Arial Black y que hay 14. Me posiciono acá, ya yo veo que hay 13, negrita, cursiva, y así sucesivamente el color también lo puedo identificar. Entonces, para cada uno de los cambios que se le piden acá, con la ayuda del audiovisual de la unidad, usted va a ir haciendo los ajustes necesarios para que el documento quede como se espera. En cuanto al formato numérico, como les comentaba anteriormente, el formato por lo general que trae Excel es este, el formato general, es este que está acá, el cual nos dice que no tiene un formato en específico. Y la idea básicamente en esta actividad práctica es ir aplicando los formatos que se indican acá arriba para ir viendo el cambio que va teniendo cada uno de los grupos de datos. Por ejemplo, acá, estilo de millares, aquí lo tengo. Aquí se muestra como tal. Pero si se fijan, miren qué interesante. Acá tenemos
el valor ya con el formato aplicado, ¿sí? Pero acá en la barra de fórmula, que siempre me va a decir el valor real que yo tengo dentro de la celda, se muestra el valor tal cual, como se insertó inicialmente. Lo que confirma que esto del formato no es más que un enmascaramiento precisamente que se utiliza para darle un feeling diferente al contenido sin la necesidad de tener que trabajarlo manualmente uno por uno. Bien. Entonces, la idea es precisamente que ustedes vayan aquí aplicando todos esos cambios o formatos y en base a estos ustedes puedan ir viendo la diferencia entre uno y otro. Bien, básicamente aquí la diferencia es o el símbolo de moneda, con un espacio, sin espacio. También puedo jugar acá con los valores decimales si lo quiero incrementar o disminuir. Bien, puedo jugar con esto, dependiendo de la importancia del valor decimal. Y la idea precisamente es que vayan aprendiendo diferentes funciones nuevas. ¿Bien? Igual acá las fracciones, podemos visualizar las fracciones. Aquí está. Ya en cuanto a lo que es personalizado, en el personalizado podemos hacer bastantes cosas, ¿bien? Es una herramienta poderosísima que nos puede ayudar bastante a nosotros completar información sin la necesidad de hacerlo uno por uno. Por ejemplo, aquí tengo estos valores. Si vengo acá donde dice más formatos, personalizado, aquí yo puedo realizar, por ejemplo, lo siguiente. Entre comillas doble, indicar un texto. El valor es dos puntos millas doble. Y acá puedo decir símbolo de número y símbolo de número. Ya aquí todas esas celdas van a tener delante el valor es y luego el valor numérico que contiene la celda. Bien, entonces ya de esa forma yo puedo con facilidad completar celdas que no tengan un valor específico. Otra utilidad que se le puede dar a este tipo de herramienta es si tenemos la necesidad nosotros de insertar un valor o completar una base de datos de 10.000 registros y en esa base de datos tengo valores como número telefónico, número de cédula o RNC, que son valores que tienen como un estándar. Por ejemplo, cuando hablamos de número de cédula, todos sabemos que un número de cédula tiene 11 dígitos, pero esos 11 dígitos son sin los guiones. Si le ponemos los dos guiones que lleva la cédula, entonces son 13 dígitos. Si vemos la estructura de un teléfono, de un número de teléfono, ¿qué tiene? Un paréntesis, un 809 que es el código de área, ¿verdad? Luego un guión, luego una cantidad de caracteres numéricos, luego otro guión y luego otra cantidad de dígitos numéricos. Esa es la estructura de un teléfono cuando se inserta dentro de un sistema. Entonces, para yo tener que estar insertando todo, tomando en cuenta todos esos detalles a la hora de digitar mucha información, yo puedo oscilarme también del formato personalizado. Yo tomo este grupo de celdas, aplico ese formato y acá le voy a indicar cuál es la estructura que va a tener el formato, aún estando la celda en blanco. Miren qué interesante. Abro mi paréntesis, número, 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 cierro mi paréntesis, guión, número, 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 perdón, guión, número, 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 número. ¿Qué quiere decir esto? Que yo espero que tú insertes 10 dígitos numéricos que van a ser dinámicos, los que tú quieras. Y cuando tú insertes esos 10 dígitos numéricos, yo voy a insertar 3 entre los paréntesis, los siguientes 3 entre los guiones y los últimos 4 al final. Voy a aplicar este cambio y ya cuando yo inserte mis valores numéricos, no tengo que preocuparme por los paréntesis ni los guiones. Ya con simplemente yo presionar Enter, ya él automáticamente asigna el formato personalizado que yo acabo de crear. Bien, así lo puedo hacer para cada uno de esos elementos dependiendo de mi necesidad. Si lo tengo que hacer para el RNC, que también tiene un estándar, o para el número de cédula, también lo puedo hacer. Bien. Lo bueno es que esto queda grabado, también está en el audiovisual de la unidad, o sea que eh, esto lo pueden visualizar N veces y aplicarlo en caso de que lo necesiten en su entorno laboral.
Un segundito, por favor. Bien, entonces, básicamente esa es la idea, ¿bien? Ya en cuanto a las fechas, Excel maneja dos tipos de fecha. Tenemos las fechas cortas y las fechas largas, que son estas que tenemos acá, bien, en los tipos de fecha. Pero dentro de las fechas cortas podemos hacer cambios con la ayuda del uso personalizado. Por ejemplo, acá si yo quisiera que dentro de estas fechas solamente se mostrara el día que compone la fecha, yo puedo ir a valor personalizado y acá quitar el resto de los datos que componen la fecha en el formato y solamente se va a visualizar el día. Pero muy importante, como la barra de fórmula, o sea, los datos no se eliminan, sino que simplemente es visual, ¿bien? O sea, que lo tengo aquí visualmente. Podemos visualizar cómo en la barra de fórmula se continúa mostrando el total, o sea, lo que contiene la celda realmente. Pero esto nos da bastante ayuda porque a veces queremos mostrar, por ejemplo, el día abreviado. Si lo queremos mostrar acá, vamos a personalizar y en vez de que tenga 2D, agregamos una tercera D. Se visualizaría así. Y en el día completo, en vez de que tenga 3D, entonces tendría una cuarta D que se visualizaría de esta manera. Bien. Lo mismo aplicaría para los meses y para los años. Ustedes, en vez de sustituir la D, van a sustituir la M o la A de año. Es el mismo comportamiento y es parte de lo que tienen que trabajar en esta unidad. ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Cómo vamos? Cositas bien básicas, pero muy útiles. Bien. Son Todo datos, bien, profesor, nítido. datos bien básicos, pero útiles. Muchas gracias, Jeremy. Ok, miren, con eso concluimos el tema de la semana 2. Bien, el tema perdón, de la unidad 2. Ya en lo que concierne a la unidad 3, aquí este material es bien interesante, principalmente para las personas que no conocen mucho de fórmulas y funciones. Acá se detalla conceptos bien básicos sobre, por ejemplo, los cálculos, qué es una fórmula, qué es una función. Por lo regular, una fórmula se invoca con el símbolo de igual y haciendo referencia a las celdas que yo quiera realizar cálculos, por ejemplo, como en este caso, la celda que contenga un valor y si ese valor cambia, automáticamente el resultado se ajusta. Bien. En cuanto a las funciones por lo regular son una o un grupo de fórmulas agrupadas y guardadas que son invocadas a través de un nombre que se le llama función. La función básicamente nos ayuda a no tener que repetir n veces esas fórmulas que utilizamos con frecuencia. Entonces, acá en la guía, que les recomiendo puedan guardar esa guía, eh, y tenerla guardadita por si mañana tienen que hacer alguna consulta, la tengan a mano. Se muestran todos esos conceptos básicos de qué son las fórmulas, las ecuaciones y demás, cómo hacer la sumatoria si en dado caso la necesitan. Aquí se muestra cómo se invoca una fórmula versus una función. En el caso de la función simplemente se pasan los argumentos, no tengo que estar tomando en cuenta muchos detalles, dependiendo también de qué tan compleja sea.
Las funciones se pueden invocar a la izquierda de la barra de fórmula. La opción se llama insertar función. Y Excel posee un poquito más de 400 funciones que pueden utilizar y pueden buscar con el asistente de insertar funciones. También trabajamos con los operadores y cuál es su prioridad acá. Y el uso de los paréntesis que también nos ayudan a realizar cálculos aislados dentro de varios cálculos que estemos realizando. O sea, quiero realizar primero un cálculo X y el resultado de esto multiplicarlo por otro. Puedo jugar con eso también. El tema de los operadores de comparación, mayor que, menor que, mayor o igual, entre otros. Y aquí se muestran algunas de las funciones más comunes, cómo implementarla. O sea, básicamente la definición y luego vemos cómo implementar. Entonces, en cuanto al foro de la unidad 3, tenemos este foro en el cual se les pide que realizar un aporte sobre el orden de los operadores en las fórmulas. ¿Sí? Aquí tienen que hacer su aporte, tiene un valor de 5 puntos. En cuanto a las actividades prácticas, van a notar que en este ejercicio el documento tiene 3 hojas y justo a nivel de audiovisual de apoyo tenemos 3 audiovisuales. La idea con crear 3 audiovisuales fue precisamente separar un poquito cada uno de los ejercicios, porque algunos de estos son un poquito, tratamos de explicarlo más en detalle y se extiende un poco de tiempo. Entonces, lo que hicimos fue que lo separamos en tres. Uno ve específicamente el uso de operaciones, de operadores aritméticos, que es este primero que está acá. El segundo ve lo que es el operador de concatenación, que es este que está acá. Y el tercero ve lo que es el uso de funciones en Excel, que son estas que están acá. Entonces, según vayan realizando las actividades, estas actividades prácticas se van a ir completando. Básicamente, si se fijan acá en la instrucción, nos da una breve definición sobre lo que es la fórmula en este caso, de qué tipo pueden ser y un ejemplo sobre cómo invocarla. Con el símbolo de igual, Excel se pone en modo cálculo y aquí yo puedo insertar cuáles son las celdas, si son valores dinámicos, numéricos, si son estáticos o valores porcentuales. Los operadores aritméticos que vamos a utilizar son estos, que son los básicos. Y la idea acá es la siguiente. Yo tengo estos valores y voy a utilizar el operador que me indica acá arriba para tener el resultado esperado. Por ejemplo, aquí me indica que utilice el operador suma para determinar un nuevo sueldo bruto, tomando en consideración el sueldo bruto actual más un incentivo que me van a suministrar. Entonces, y aquí yo puedo decir igual a este sueldo bruto actual más mi incentivo y acá tengo en Enter mi resultado. Si así como yo logro hacer un arrastre ya con un concepto que tiene Excel que se llama referencia relativa, él va relacionando cada uno de los demás elementos y va realizando la suma en base a las siguientes filas de los mismos elementos. Bien, entonces es una forma fácil de nosotros autocompletar utilizando el autocompletado, pero no de una secuencia numérica ni de una lista personalizada, sino más bien de un cálculo que se está realizando. Lo mismo, por ejemplo, para los descuentos, vamos a utilizar el operador porcentaje. En base al nuevo sueldo bruto, vamos aquí a descontar un 2,5 y de este lado un 3%. Es decir, acá igual, en base a este nuevo sueldo bruto, por un 2,5%. Presiono Enter y aquí tengo mi resultado. Hago el mismo ejercicio de arrastre y en el 3%, igual este valor por un 3% y hacemos el arrastre. Este mismo ejercicio, ya aquí una vez yo completado, puedo hacer la sumatoria
selecciono mis datos y siempre que haya un espacio en blanco al final, puedo venir acá y utilizar la función autosuma, que nos permite sumar esos elementos y colocar el resultado en el espacio en blanco. Ya estando acá, puedo hacer un arrastre horizontal para que él me continúe sumando las siguientes columnas. ¿Sí? Y así de fácil yo puedo ir avanzando y avanzando en la realización de las actividades. Este cuadro continúa aquí debajo, se lo voy a dejar para que lo completen. Acá deben utilizar nuevamente el operador suma para sumar los descuentos. Luego el operador resta para calcular el sueldo neto. El nuevo sueldo bruto menos el total de descuento le va a dar el sueldo neto. Luego ese sueldo neto, vamos a poner en práctica el operador de multiplicación para multiplicarlo por 12 meses. Y luego ese operador, ese nuevo sueldo por 12 meses lo vamos a dividir entre 2 para validar el sueldo semestral. Entonces, esa es la idea en ese primer enunciado. Ya en cuanto a la concatenación, acá en la concatenación, básicamente se les pide utilizar esa fórmula. La concatenación se puede invocar como fórmula y como función. Aquí se les pide hacerlo como fórmula, pero para no ponerlo tan complejo, vamos a hacer uso de la función. Este concepto de concatenar es bien interesante porque nos permite a nosotros unir elementos de diferentes celdas. Por ejemplo, en este caso me pide unir el nombre y el apellido. Yo los tengo aquí separados. Entonces yo puedo venir acá, invocar mi función. La función yo la puedo buscar en el buscador de funciones de diferentes formas. Insertando el nombre y aquí presionando ir para que el buscador la busque automáticamente. Buscarla por categoría o si le digo aquí todo, buscarlo manualmente en orden alfabético. Bien. En caso, la función se llama concatenar, une varios elementos de texto en uno solo. Y ya aquí ella me está pidiendo los elementos que yo quiero que se unan. Por ejemplo, en el primer elemento, voy a seleccionar la celda que tiene José. Miren aquí cómo muestra una vista previa. Luego, en el segundo elemento, voy a colocar un espacio para que así él separe a José de Colón. Y en el tercer elemento, voy a seleccionar el apellido. Miren aquí cómo se muestra. Igual acá, yo puedo hacer nuevamente el arrastre o dar un doble clic aquí debajo y él me va a autocompletar todo en base a los diferentes elementos adicionales. Igual de esa forma yo puedo crear una combinación un poquito más compleja. Acá yo podría nuevamente invocar mi función concatenar y decir, por ejemplo, una oración que contenga el nombre y apellido y el año. El año de nacimiento de espacio. Y aquí debajo pongo el nombre y apellido identificado, José Colón. Miren acá cómo se va creando. Y acá en el espacio pongo espacio es espacio. ¿Por qué coloco el espacio dos veces? Porque luego de José Colón, aquí le estoy dando un espacio entre José Colón y la es. Y estoy dando un espacio luego de es para luego invocar en la siguiente celda el año de nacimiento. Si se fijan acá, yo estoy acá creando una oración con elementos estáticos, que son estos que están entre comillas dobles, y dinámicos, que son los elementos que están dentro de la celda que yo estoy invocando, como el nombre y el apellido y el año en el cual esa persona nació. Bien. De esta forma, cuando yo hago el autocompletado, el arrastre, voy a notar cómo el año de nacimiento se mantiene igual, el es se mantiene igual, pero va haciendo referencia a cada uno de los nombres y a cada uno de los años en los cuales esa persona nació. Bien, en los cuales esas personas nacieron. Ya para finalizar, en el uso de la función y siguiendo ese mismo orden que hemos visto con la función concatenar, la idea de esta tercera actividad es hacer uso de estas funciones, ponerlo en práctica, con estos datos que tenemos acá. Nos colocamos en la celda donde queremos que caiga el resultado de la función, invocamos
el asistente de insertar funciones, seleccionamos nuestra función, en este caso suma, y luego seleccionamos el rango de argumentos o de datos de origen que yo quiero sumar. Presionamos aceptar y acá caen los datos. Bien, por eso es importante estar posicionado antes de invocar la función en la celda donde yo quiero que caiga el resultado. Eso es bueno que lo tengan en cuenta. Así van a ir invocando otras funciones como la función max. Seleccionan los datos. La función min. Y la idea de seleccionar las celdas y hacer este proceso es precisamente que hay un efecto cascada si tenemos la necesidad. Como ustedes saben, hay algunos elementos que son variables en el tiempo, como por ejemplo tasas de interés, valores porcentuales, pueden cambiar en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de José Colón, que hubo un error en su sueldo cuando se insertó, en vez de 5.000 son 50.000, ya cuando yo hago el cambio y presiono Enter, ya todos estos elementos, como están orientados a lo que contenga la celda, como el valor contenido en la celda cambió, pues automáticamente el resultado va a cambiar. Bien, entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta a la hora de utilizar las funciones. Bien, líderes, entonces este es el proceso que deben realizar para esta segunda semana, unidades 2 y 3, que son las que van a estar trabajando. La fecha de compromiso es el día 16 a la medianoche, pero como estamos trabajando los días 12, que son los miércoles, ¿verdad? Era el día de ayer que nos tocaba, lo van a tener hasta el 18 para entrega. Pero recordarles que ya el lunes se va a habilitar el contenido de la tercera semana. O sea, que traten de no dejar para última hora estas entregas. ¿Dudas, aclaraciones antes de finalizar nuestro encuentro de hoy? ¿Dudas, aclaraciones, señores? Todo en orden. Vieron algunos que no estuvieron el día de hoy. Espero que se nos unan en la tercera clase. Pasen buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Les veo en la meta a todos. Bye bye. Gracias, igualmente.